ya lo explicó César, el proyecto Integrar Morelos era todo menos generar corriente. ¿Okay? Hay un gran hueco en toda si ustedes ven un mapa con la Ciudad de México, antes Distrito Federal en el centro, todo lo que está alrededor está industrializado, la gran mayoría en el Estado de México y en Hidalgo, que están súper contaminados, menos este pedazo entre Tlaxcala, Puebla y Morelos. ¿Okay? Entonces, esa es la intención, cerrar ese cinturón con un proyecto, un desarrollo industrial fuertísimo, y para poderlo echar a andar, lo principal era pues primero proporcionarles la energía, pero no es energía que se vaya a consumir en Morelos. En Morelos, ya lo mencionaron también, viene afortunadamente de otros lados, y en lugar de que México se sintiera orgulloso de tener un estado no contaminado todavía, dijeron, no, pues estos no producen, ahora les metemos una planta para ver que sientan lo que es vivir en un lugar totalmente contaminado, ¿no? Por cierto, en la red de México, a pesar del pésimo estado en el que está, o más bien por el pésimo estado en el que está la red de distribución, más de la mitad de las plantas están encendidas porque no se prenden de la noche a la mañana. Por ejemplo, la termoeléctrica de Huesca tarda más de 40 minutos en encenderse. Se tiene que ir precalentando todo el sistema. Y por esa razón, cuando tienen más de la mitad de las plantas encendidas, está nada más de respaldo por si hay problemas en alguna zona de toda esta inmensa red. ¿Okay? Cuando que lo que deberíamos hacer es partirla, como ya dijo César, en pedazos, ¿no? Así como Teléfonos de México nunca llegó a Baja California y allá se llama Telnorte, la compañía, bueno, ahorita ya quién sabe cómo se llame, de seguro está en manos de otra empresa privada, o del mismo Teléfonos de México, pero manteniendo el otro nombre, en fin. Todo eso se tiene que hacer para evitar llevar la corriente eléctrica a otro sitio en donde se vaya a consumir, porque llevarla a otro lado significa pérdidas y muchos otros problemas, ¿no? Entonces, ahora sí, perdón, me extendí muchísimo, pero bueno, lástima que no se vea, estas son fotografías tomadas directamente de ahí, de donde está, aquí no se alcanza a ver ahorita, pero bueno, está la planta de tratamiento de aguas residuales, que la gente le llama, tampoco se ve, le llama la PETAR, porque es planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, para ellos es mucho más fácil decir nomás la PETAR y todo el mundo entiende de qué se está tratando. Esta es la salida del agua, es un respiradero, por aquí se alcanzan a ver, hay una persona parada en el tubo más pequeño, y esta es una salida del tubo grande, que es una válvula de seguridad para cuando la presión aumenta muchísimo. Este es el agua que van a estar utilizando en la termoeléctrica, y en la termoeléctrica tienen una planta de tratamiento para esta agua, para la que va a llegar y van a utilizar en la planta. ¿Okay? No la pueden utilizar así como está, porque ahorita van a ver qué calidad tiene esa agua, porque entonces las turbinas giran a una velocidad extraordinaria para que el generador que está conectado a esa turbina también vaya a una velocidad extraordinaria y entonces se pueda producir la cantidad de energía que dicen que van a producir. Esa velocidad es tan alta que si meten este tipo de agua, nada más con la basurita que lleva, que es microscópica, duran menos de la mitad todas esas partes, que van a unas velocidades extraordinarias. Entonces la necesitan tratar, le necesitan cambiar el pH, ese es el principal acondicionamiento químico que hacen para tenerla en valores muy estrictos, y ahí sí hay planta de tratamiento. ¿Okay? Lo que no hay es una planta de tratamiento para el agua que van a regresar al río, y eso es justo por lo que la gente no quiere darles el agua, porque van a regresar agua a una temperatura cuando menos de 40 grados centígrados, es lo más que la pueden enfriar. A 40 grados centígrados hay un fenómeno que elimina por completo la presencia de oxígeno disuelto en esa agua, ¿okay? Lo que los campesinos llaman agua muerta. Y es un fenómeno muy, muy conocido. A medida que aumenta la temperatura,
digamos en el eje horizontal, la capacidad para retener oxígeno disuelto va cayendo muy rápidamente y a 40 grados centígrados ya no hay oxígeno disuelto en esa agua. Además de toda la contaminación de metales pesados que viene de todo lo que se va gastando en estas turbinas y en estos generadores y todo lo demás con los que entren en contacto. Perdón por la mala resolución, pero esta es otra vista del mismo lugar. Si se fijaron en la primera, me voy a regresar, perdón, el chorro de agua no está en contacto con la tubería. A las dos tuberías nada más les está llegando lo que salpica de lo que sale por el tubo de arriba, pero vean la calidad. Esos tubos obviamente eran blancos, completamente blancos, ¿no? Y con lo que venía de suciedad en esa agua que está saliendo, se empiezan a manchar inmediatamente y vean el color con el que acabaron. Esto fueron pruebas, una de las múltiples pruebas que hicieron cuando se prendió la termoeléctrica por más de 3 meses intermitentemente. Esta es otra de las tomas, si ven el agua y ven el tubo y cómo queda manchado. Y no se ve nada, pero bueno, créanmelo que todo esto que está aquí son puros lodos, no hay agua, ¿no? Lo que echa hacia afuera por el otro tubo, el más pequeño, la termoeléctrica, es puro lodo, con todas las impurezas que para eso sí parece ser eficiente la planta, porque les digo, si entra como va, destroza las turbinas y los generadores en muy poco tiempo. Entonces la tienen que dejar muy bien, muy limpiecita, y todo lo que están regresando al río son una cantidad enorme de porquerías que obviamente no pueden servir para utilizarlas aguas abajo, en donde la actividad es eminentemente agrícola, ¿okay? Y un poco de ganadería, pero la gran mayoría es producción. Este es un acercamiento de la misma zona. Esta es, eso sí se alcanzan a ver, ¿no? Eso lo reconoce uno por experiencias previas desde desde grandes distancias. Estos son todos los granaderos que sí se ven, ¿no? Sí, bueno, que tuvieron que llevar para intentar conectar el último pedazo del acueducto. Había alrededor de 20 gentes allí en San Pedro, vigilando en el campamento, y llegaron como alrededor de 200 granaderos e inmediatamente se dio la voz de alarma y fueron más de 500 personas a defender el campamento. ¿Sí? Para que vean el tipo de rechazo de la gente. Esta es otra toma, bueno, esto es ya la orilla, porque acá atrás se ven las grandes máquinas, todos estos trascabos y demás cosas por el estilo que escarban dentro del río para poder meter los tubos con los que se estarían llevando el agua. ¿Okay? El principal problema con de hecho son dos, uno ya lo mencionaron, las emisiones de dióxido de carbono. Estamos en rutas perfectamente bien trazadas para eliminar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y lograr frenar o intentar lograr frenar el calentamiento global que no pase de 1.5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. ¿Sí? Ya pasamos el primer grado centígrado, entonces nada más nos queda medio grado centígrado más. Y ahí hay un problema terriblemente complicado, que es que no sabemos cuál es la sensibilidad del clima a las emisiones de dióxido de carbono. Hasta ahorita medio han seguido una a la otra, mayor abundancia de dióxido de carbono, mayor temperatura para todo el sistema. Pero la relación es muy probable que no sea lineal, llevamos muy poco tiempo de estarla observando, de estarla midiendo con la precisión que se necesita, y no sabemos si ese medio grado ya lo comprometimos
Y lo podemos haber comprometido por una razón muy sencilla. El dióxido de carbono, a diferencia de todos los otros gases de efecto invernadero, que reaccionan en la atmósfera y eventualmente dejan de estar causando el problema, el dióxido de carbono no. El dióxido de carbono se concentra y se queda ahí. Y no sabemos si la vida del dióxido de carbono en la atmósfera es de 100 años, de 2 siglos o de 2 milenios. No sabemos cuánto tiempo va a permanecer el dióxido de carbono, por eso es tan importante dejar de estar emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, porque puede que ya por lo que hemos emitido en el pasado ya hayamos emitido el otro medio grado que nos faltaba, o a lo mejor hasta 1 grado completo y ya nos pasamos de los 2 grados centígrados, hagamos lo que hagamos. Ahora, no hay que ser tampoco derrotistas y decir, bueno, pues como ya se moló todo, vamos a echarnos unas chelas y ahí muere, ¿no? No, de lo que se trata es justo de que cada quien vea cómo, dentro de su forma de vivir, puede reducir sus emisiones. Y eso fue lo que me llevó a mí hace 11 años a poner los paneles fotovoltaicos en la casa. No saben lo bien que se siente uno de saber que puede disfrutar de corriente eléctrica que viene de la energía solar sin contaminar, cuando menos en esa zona alrededor. No importa lo que signifique, además uno económicamente sale ganando, ¿no? No paga los precios que fluctúan a cada rato, casi siempre hacia arriba, ¿no? Cuando hay elecciones bajan un poquito, pero ya saben cuál es el truco y al ratito vuelven a subir el doble de lo que habían bajado y cosas así por el estilo. Entonces, de todo eso se olvida uno. Ya no importa cuánto fluctúe el precio de la corriente en este país, uno ya tiene su sistema, va a funcionar cuando menos otros 17, 18 años sin mayor problema. ¿Okay? Y la otra es también dejar de preocuparse por el precio de la gasolina. Actualmente hay vehículos eléctricos, justo lo que mencionaban de las baterías, que tienen independencia de alrededor de 600 kilómetros. Si se acuerdan, esa es más o menos la misma independencia de un tanque grande de gasolina. Uno no puede ir más allá de 600 kilómetros con un tanque lleno de gasolina. Aquí el único problema es la velocidad de recarga. Mientras que llenar un tanque tardan 15, 20 minutos cuando mucho, y aprovecha uno para estirar las piernas, recargar esas baterías requiere en las velocidades altas alrededor de 2 horas y media o 3, que no es lo mismo que 15 o 20 minutos nada más, pero ya se puede hacer y se puede almacenar la corriente. La otra gran complicación es que van a emitir óxidos de nitrógeno y eso sí está especificado formalmente y cuantificado en la manifestación de impacto ambiental. Y aquí otra trampa es que, aunque la Comisión Federal de Electricidad no es la propietaria de la planta, sino ya lo mencionaron, es Abengoa, Iberdrola, Elecnor, todas estas compañías que ni siquiera son compañías, que quede claro. Lo que hacen es, vienen y presentan un proyecto, consiguen financiamiento en otros lados, se lo venden al gobierno y luego están haciendo ganancias sin haber comprado. Ellos van y compran las piezas y las montan en México y sin haber invertido de su bolsa un solo centavo, son los que se quedan con las ganancias, ¿no? El gas, por cierto, viene de Texas. Elecnor lo compra en Texas, lo trae, entra por Tampico o por Veracruz y luego se integra a la red que ya mencionaba César. Esa red es de múltiples usos y uno de los usos más preocupantes es que las partes que ya están listas cruzan la frontera. Entonces, el día menos pensado, cuando Estados Unidos, en lugar de estarnos llenando de metano, que es el nombre normal del gas natural, necesite o corte simplemente por manipular el precio del mercado, que es lo que hacen a cada rato. Cierra las compuertas y entonces a ver qué hace México dependiendo de esa forma del metano. Bueno, es los precursores de, no se ve nada, es uno de los óxidos de nitrógeno que va a producir la planta, la distribución, y otro es la distribución de ozono en los océanos, que
Se ve perfecta, bueno, en la imagen créanme que sí se ve, aquí los colegas pueden alcanzarla a ver un poquito, se ve perfectamente bien que en todas las rutas marítimas que conocemos desde hace muchos años, porque han optimizado las rutas marítimas para quemar menos combustible, todas están súper contaminadas y los detectores de los satélites que andan allá arriba las ven perfectamente bien, todas las rutas marítimas muestran ese tipo de cosas. Entonces, el problema es que con compuestos orgánicos volátiles, de los cuales el isopreno es especialmente activo, los óxidos de nitrógeno y radiación ultravioleta del sol producen ozono. Y el ozono aquí abajo es veneno. Estas son las dos comparaciones. Este es el ozono justo producido en la troposfera, en donde vivimos nosotros, y este es el ozono natural, el que está en la troposfera. Esta es altura en kilómetros. El ozono que está allá arriba es benéfico porque evita justo la entrada de la radiación ultravioleta en las zonas que hemos habitado. Entra por donde la atmósfera es más baja, que es en los dos casquetes polares. Les digo, allá arriba está el 90% del ozono presente de manera natural, es benéfico porque evita la entrada de la radiación ultravioleta, pero aquí abajo, por esto de la quema de los combustibles fósiles, ya tenemos 10% de ozono, y aquí es terriblemente venenoso, causa un montón de problemas. Causa tantos problemas que la Unión Europea, por cierto, a quien le interesen todos los datos, con todo gusto se los paso, al ratito les doy mi correo electrónico, porque aquí están todas las referencias de los documentos oficiales de la Unión Europea del 2003. Lo que les estoy presentando ahorita, salvo las fotografías, es información del 2012, cuando empezó el conflicto en Huesca. ¿Okay? Desde entonces esto no ha cambiado. De hecho, ha empeorado. Y el problema con el ozono es que en Europa llegó a causar 22,000 muertes prematuras al año en la Unión Europea, ¿sí? En números redondos. Entonces empezaron a hacer todo lo que se les ocurrió para evitar ese tipo de muertes. Habiendo hecho todo lo que se les ocurrió, y vaya que intentaron muchas cosas, lo más que lograron bajar fueron 5,500 muertes. Es decir, seguían teniendo 16,500 muertes anuales por la contaminación de estas plantas. Entonces, los diputados son diputados en cualquier lugar del planeta. No, sí, pues no lo prohibieron como tal, pero sí negaron permisos para poder construir nuevas plantas. Y es muy probable que los fierros viejos que tenemos aquí en Huesca no hayan sido más que unos que ya tenían listos para implantar en España y vinieron a venderlos acá para no perder la inversión que ya tenían hecha en esos fierros. Inclusive puede que ya hayan llegado a México contaminados, porque todo esto se contamina muchísimo. Entonces, en base a eso, no solo dejaron de dar permisos, en Europa ya no se han construido este tipo de plantas desde hace muchos años, sino que además les dieron a las que ya estaban funcionando hasta el 2020 para que hicieran todo lo que pudieran y recuperaran lo más que pudieran de la inversión original. Obviamente la gran mayoría ya habían recuperado la inversión y nada más les dieron unos años para hacer mejor negocio. Esta me la voy a brincar. Esos son los costos de generación, que tampoco se ve. Son centavos de dólar por kilowatt hora de distintos tipos de generación, empezando por la que más problemas causa, que es el carbón. Luego sigue la quema de carbón, que todavía hay muchas carboeléctricas en México, el gas, que es esencialmente metano, luego la nuclear, la solar y la eólica. Y la solar y la eólica son ahora mucho más baratas que inclusive quemar carbón. Estos son los gastos adicionales de carbón y de metano, que los dos causan muchos problemas. Y les digo, estos son además gastos adicionales por el mantenimiento de las plantas. No están incluidos los gastos en la salud, que como ya les mencioné, la Unión Europea, con toda la vigilancia y todo el sistema y una corrupción muchísimo menor que la que tenemos en México, tenían 22,000 muertes
al año, ¿no? Lo que está en rojo, que tampoco se ve, es información adicional. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud, que es terriblemente laxa en cuanto a los lineamientos que pone, reconoce que hay 7 millones de muertes prematuras por contaminación del aire en el 2016, o sea, hace 2 años y cacho. Ahí están los datos. Eso equivale a 1 de cada 9 personas en el mundo. Aquí están otras serie de impactos. Me voy a brincar estos demás. Ahí están todos los datos con todo gusto, y ahí está, no sé si se alcanza a ver, es la dirección en donde están todos esos datos. Se llama gahp.net, y ahí pueden consultar todo lo que les acabo de decir. Y para acabarla de amolar, resulta que el metano, que es un gas y que va a venir a muy altas presiones en el gasoducto, va a tener una cantidad enorme de fugas. Cuando uno habla de gases a presión, las fugas son inevitables. Y el gasoducto además tiene, para colmo de males, sistemas de seguridad, que es cada número de tramos, cada cierto número de tubos del tramo, tiene válvulas de seguridad que se cierran automáticamente cuando detectan fugas por baja de presión, ¿okay? Que podría ser muy bien una erupción volcánica que haya logrado. En esa zona siempre está temblando, ¿no? Es lo que se llama tremor sísmico. Eso siempre existe. Nosotros no lo sentimos porque estamos bastante mal adaptados a nuestro medio y seguimos por el mismo caminito. Cada vez dependemos más de sensores ajenos a nuestros sentidos. Pero los aparatos sí lo miden, y es con esos aparatos con los que se hacen los mapas de riesgos sísmicos, ¿okay? Entonces eso siempre está temblando. Todas las soldaduras que hayan puesto, las tuercas, todo eso, estando siendo sometido a una vibración perenne, se suelta, ¿no? Y lo que hace el sistema es cerrar válvulas para evitar fugas, porque le significa pérdidas de dinero. Eso lo único que hace es crear una serie de bombas segmentadas que a la hora que truene la primera van a tronar todas en serie, ¿no? Deberían mejor bloquear el suministro y dejar que todo ese gas se vaya. Pero entonces el problema es que se lleva a cabo lo que se llama la oxidación aeróbica del metano, que es que a partir del metano se produce dióxido de carbono. Que se acuerdan lo que les acabo de decir, el dióxido de carbono no sabemos cuánto tiempo va a permanecer ahí creando, acelerando, exacerbando el efecto invernadero, ¿okay? Entonces, rápidamente, 2 alternativas. Una es la que ya mencionaron los colegas. En la extensión que tiene comprada entre comillas la CFE, porque repito, no es propiedad de la CFE, el mecanismo de financiamiento, todos lo conocimos cuando lo empezó a meter Fox, que se llamaban los Pidiregas. Son préstamos diferidos, y ya no me acuerdo qué más, pero acá son las siglas de Pidiregas. Entonces, eso lo que significa es lo que les explicaba hace rato. Las compañías españolas, que no son compañías, son fantasmas, consiguen fondos de otro lado, compran los fierros, vienen, lo montan y después lo venden obviamente a un precio que les permite a ellos quedarse con grandes ganancias e ir pagando los a pequeños adeudos que a veces dejan colgados, ¿okay? Entonces, esa zona lo que tiene comprado son casi 50 hectáreas, son 49 y cacho de hectáreas, no está todo ocupado. Desafortunadamente ya está todo contaminado porque por ahí metieron tanto los acueductos como el gasoducto. En esa área cabe un arreglo de celdas fotovoltaicas, de paneles fotovoltaicos, que produciría la mitad de los, en la manifestación de impacto ambiental son 662 megawatts la capacidad de la planta completa. ¿Okay? 3 quemadores de metano y una turbina que va a funcionar con el calor generado por la quema de las otras 3. Por eso se llama de ciclo combinado, porque aprovecha el calor generado por las otras para evaporar agua y funcionar con esa vapor a presión y mover otra turbina.
La, el problema es la forma como funciona. Todo esto está sobre grandes planchas de concreto, ¿okay? Porque además es una zona sísmica. Está tan cerca del volcán que ahí sí se alcanzan a sentir de repente algunos de estos tremores fuertes, ¿no? De hecho, hace unos días, no se sintieron, el Popo tuvo exhalaciones, alrededor de 150 exhalaciones durante toda la noche, y era un espectáculo maravilloso viéndolo por la computadora, ¿no? Pero no estando ahí. Cuando uno se acerca demasiado a ese tipo de cosas, hay un umbral a partir del cual ya uno de manera natural, no es que uno lo racione, ni uno lo piense, ni uno, no, el sistema responde de manera tal que uno empieza a sentir el riesgo que se está corriendo, ¿no? No sé, cuando somos chicos no medimos ese tipo de cosas, por eso hacemos las barbaridades que hacemos cuando somos escuincles, ¿no? Pero ya que el sistema nervioso se desarrolla por completo, entonces sí empezamos a darnos cuenta de eso. En fin, son riesgos que no están tomados en cuenta. Y la otra alternativa de las que les quiero platicar nada más, que yo creo que es una de las grandes salidas que se pueden impulsar a través de la sociedad, con una consulta bien hecha y en serio, no como la que están haciendo ahorita, que no es ni consulta ciudadana, ni es consulta a las comunidades, ni es consulta de ninguna forma, es un capricho presidencial y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sería, la otra alternativa es la creación de una reserva biocultural, que toda esa zona de la cual depende tanto la historia de este país se declare una reserva biocultural y que incluya cuando menos los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapistla, Cuautla y Ayala, que es la última de norte a sur. Estos son los países que más contaminan para producir corriente eléctrica. Las unidades son en gramos de dióxido de carbono por kilowatt hora producido, y si se dan cuenta son puros asiáticos que están en rojo, salvo, adivinen quién es este azul que no se alcanza a ver. México. O sea, tenemos la honrosa desvergüenza de aparecer en el quinto lugar de ser los más contaminantes para producir corriente eléctrica en el mundo. Y estos son datos, les voy a dar la fuente que está aquí pero no se ve, del 2018, y quien hace estos estudios es ni más ni menos que Bloomberg. ¿Sí se acuerdan quién fue, o quién es más bien Bloomberg? Un multimillonario loco que inclusive fue alcalde de Manhattan, que tiene una cantidad de dinero para aventar para arriba. De hecho anda buscando a quién regalársela, porque a menos que se implemente esta nueva propuesta de que paguen el 77% de impuestos, no saben qué hacer con el dinero. Lo mismo dijo Bill Gates, no saben qué hacer con tanto dinero. Así es el sistema, que justo es el que está produciendo este tipo de conflictos. Esto no es imaginación de nadie. Aquí está lo que se llama actividad agrivoltaica, es decir, combinar agricultura con celdas fotovoltaicas en la misma superficie. ¿Okay? Están los paneles elevados a cierta altura y separados de manera tal que permiten la entrada de la radiación solar para seguir cultivando abajo. ¿Sí le alcanzan a ver? Platíquenles, porque yo estoy desesperando que no se ve nada. No contaminan en absoluto, el funcionamiento es nada más convertir en radiación solar en corriente eléctrica, permiten la entrada de la suficiente radiación como para seguir cultivando debajo, o sea que no se cambia el uso de suelo, y lo único que hacen es enterrarlos, que es lo que viene en la siguiente transparencia. Estos tubos, se entierran unos tubos, que créanme que aquí, esto que apenas se nota es un tubo, en el suelo, que se pueden retirar igual volviéndolos a sacar después, no hay ningún problema, no contaminan, no hay que ponerles ningún concreto ni nada por el estilo. Perdón, la otra cosa que se me olvidó decir de las planchas de concreto de la termoeléctrica es que esas mismas planchas de concreto lo que hacen es disfrazar la enorme cantidad de pozos que perforaron ahí para sacar del acuífero más agua. No es cierto que hayan disminuido sus necesidades de agua. Lo que pasa es que mientras iban construyendo, también iban perforando pozos.
Y por eso es una de las razones por las que se están secando, aparte de los glaciares del Popo, que eran siempre más o menos pequeños y estacionales, están secando todos los acuíferos que hay ahí por estos pozos. Y de hecho, cuando hicieron las pruebas, secaron 2 de los manantiales aguas arriba. Y eso nadie lo dice. Y no está en la manifestación de impacto ambiental ni nada por el estilo. Que además, la manifestación de impacto ambiental la hizo el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y la presentación de la petición la hizo la Comisión Federal de Electricidad. Ambos son organismos o dependencias, como les quieran llamar, de la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces está como que si yo quiero hacer algo y yo la presento y invito a mi compadre a que él haga la manifestación de impacto ambiental, ¿no? O sea, son uña y mugre los que están haciendo ahí